Bueno, mis chicas, todas ustedes que están aquí interesadas por este tema, y vamos a ver cómo colocar el filtro en una punta de diamante, por qué es indispensable utilizar el filtro de la microdermoabrasión, cómo y para qué funcionan los envases que ven aquí en pantalla en una microdermoabrasión. Aparte de eso, vas a conocer cuáles son los errores que solemos cometer cuando realizamos una microdermoabrasión. Dependiendo del grosor de tu piel, elige la punta de diamante apropiada para un procedimiento como este. Este es la plumilla de la microdermoabrasión. Aquí va lo que es el filtro, como lo pueden observar. Este es el filtro que se suele colocar en la punta de diamante. Es un filtro de algodón de alta calidad. No es tóxico, es seguro, duradero y cómodo para utilizar. Tiene un diámetro aproximadamente de 0,39 y es apto para la mayoría de las máquinas faciales al vacío o máquinas de microdermoabrasión utilizando este tipo de filtro. Como puedes ver, el procedimiento para la colocación es súper fácil, solamente adaptas el filtro a la boquilla y colocas encima la punta de microdermoabrasión. Son fáciles de usar, tienen una buena absorción de agua, fortalece la velocidad de la filtración y se recomienda cambiar el filtro cuando ya se encuentra lleno de puntos después de cada uso para evitar obstrucciones y dañar el motor de succión. Debes saber también que es muy importante utilizarlo dependiendo la numeración de la punta de diamante para saber así en qué parte del área la vas a aplicar. La importancia de utilizar estos filtros, la función en sí que tienen, es que se utilizan para filtrar las partículas de las células muertas de la piel y evitar que se inhalen al motor principal, este que están viendo acá. De esta forma se prolongará la vida útil de tu aparato. Es importante que conozcas que el precio de estos filtros son bastante económicos porque lo venden por cientos. Entonces en la cajita de descripción estará el link de cada uno de estos accesorios de la microdermoabrasión. Como pueden observar aquí, vamos con nuestra siguiente duda. Estas botellas que ustedes ven aquí, la máquina incluye dos botellas de spray, dos mangueras de PVC, una roja y una negra. Cabe resaltar que yo tengo la máquina anterior a esta que ven en pantalla, donde el filtro de succión ya se encuentran en la parte superior y no en el frente como la mía. En estas dos botellas o en estos dos sprays podemos aplicar tónicos diferentes, es decir, sirve para colocar los nutrientes o cosméticos en cada una de estas botellas y usarlos con la máquina, que te ayudará a promover la absorción de la piel y aumentar la elasticidad con esos nutrientes que estés aplicando. ¿Cómo utilizar este atomizador? A tener en cuenta que este vas a llenar 3/4 o medio de agua. Lo vas a agregar aquí, sea agua, el tónico, lo que tú vayas a utilizar para hidratar o agregarle nutrientes a la piel. Se va a enroscar cada una de las mangueras. Esta por lo general viene negra y roja, la cual te sirve para diferenciar. En una puedes agregar agua para que te sirva para trabajar muy bien sin estarte movilizando de un lado a otro, y la otra la puedes utilizar para agregar tu tónico, descongestionante, hidratante, todo lo que tú deseas agregar o utilizar a la hora de realizar esa microdermoabrasión de acuerdo al ambiente que vas a tratar. Es importante, puedes aplicar incluso dos diferentes tónicos o si tienes otro aparato para agregar lo que es el agua. Entonces me parecen súper prácticos, por eso es uno de los mejores aparatos que yo recomiendo, esta microdermoabrasión 3 en 1, porque incluye incluso estas botellas que son las terapias de pulverización. Bueno, les voy a hacer la prueba aquí en mi máquina. Como pueden ver, se enciende primeramente el power y automáticamente, previa a la preparación, el spray va a funcionar perfectamente. Para esto recuerda que si tienes una máquina como la mía, la manguera va a ir en la parte frontal. Si tienes una máquina como la de pantalla, va a ir en la parte superior, ¿ok? Lo debes empujar en la parte superior como lo estás viendo en la imagen con el dedo para crear el spray de niebla.
Puedes utilizar esta función de spray para hidratar, reparar y iluminar tu piel. Luego utiliza una pequeña cantidad de tu serum favorito para masajear toda la cara y el cuello con movimientos circulares. Esto ayudará a minimizar los poros y a suavizar la piel. Tiene la función refrescante, se utiliza después de un tratamiento de descamación al vacío por microdermobración de punta de diamante. Ayuda a cerrar los poros, a calmar la piel. La piel queda muy sensible después de que hacemos una microdermobración porque sufre un descamado y también un tratamiento al vacío, por lo que es recomendable realizar este paso de pulverización. Después de utilizar durante el día, deben limpiar y secar muy bien estos botellitas y spray y lo deben colocar en un lugar seco en la máquina. Para esto lo que vamos a hacer es desconectar cada uno de ellos, retirar la máquina de donde vamos a hacer la limpieza para evitar que ésta sufra daños y vamos a limpiar muy bien con una gasa de alcohol tanto como por dentro y por fuera cada una de las piecitas. Las dos botellitas con las dos mangueras tienen un precio de $13 en Amazon. Y vamos a colocar después un algodón seco y vamos a escurrir muy bien. Y posterior a esto vamos a sellar y está listo para nuestro próximo tratamiento. Estás preguntando si los venden sueltos, si tú tienes una máquina de microdermabrasión que tenga esa opción de pulverización, puedes adquirirlo si se te dañó una, etcétera, etcétera. Vas a colocar en Amazon tipeando accesorios para dispositivos de microdermobración. Allí te van a salir las botellitas, te van a salir las puntas de diamantes y también te van a salir los filtros. Todos estos links se los estaré dejando en la cajita de información. Esto lo hago con la finalidad de que ustedes puedan ver qué productos son mejores para ustedes. Muchísimas chicas no saben para qué funciona cada uno de los accesorios de la microdermobración. En nuestro otro tema, que son los errores que no debemos cometer en una microdermobración siendo principiante. El primer error que cometemos es no higienizar el área. Aumentar también la velocidad al demasiado cuando vamos a hacer una microdermobración. Ya les dije en videos anteriores que menos es más dependiendo de la zona. En la zona corporal podemos ir de medio a máximo, pero aún así dependiendo del tipo de zona. El tercer error es aplicar demasiada presión sobre el área. Este tipo de movimientos son bruscos y toscos a la hora de generar en la piel porque ya la microdermobración hace una agresión por sí misma. Otro error es repasar y repasar por esa zona. No podemos como ensancharnos allí. Máximo son 2 a 3 pasadas dependiendo de la cantidad de manchas que tenga la persona. Hacen fuerte, digamos así, con muchísima. Vamos a ver que va quedando la piel roja si ustedes repasan y repasan sobre la misma piel. Y si usan intensidad demasiado. No aplicar un tónico después de que hemos hecho la microdermobración. Como pueden ver, nuestra piel está totalmente irritada. Un error más es no aplicar un descongestionante, esté irritada o no, es bueno hacerlo. Y otro de ellos es errores comunes, no saber diferenciar un eritema de una alergia o una agresión a la piel, no aplicar bloqueador solar después de una microdermabrasión y sobre todo exponernos al sol. Cabe recalcar, mis chicas, que a pesar de que se haga el procedimiento y que no tiene efectos secundarios inmediatos como tal, porque es un tratamiento indoloro, no aplicar el protector solar nos va a generar a nosotros horas después o semanas después incluso una hiperpigmentación de la piel. Entonces lo recomendable o consejo útil si tenéis la piel con agresiones, lo primero que tienes que hacer es utilizar una loción o una crema descongestiva y calmante a la vez. Mantener esa zona súper hidratada e humectada para que así la piel se pueda regenerar poco a poco y esto debes hacerlo todos los días.
Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio de microdermobración. Dependiendo el valor que ustedes le den al video, así les estaré subiendo los próximos. Si ustedes dejan muchos likes en el video y están interesadas o me dejan preguntas, que es lo que más a mí me interesa saber sus dudas, sus sugerencias, si están trabajando en esto, si tienen algo más que aportar o si desean conocer exclusivamente todo lo que es acerca de la microdermobración y todo lo que tiene que ver con cosmetología. Aquí lo van a tener en el canal. Tengo sinnúmeros de aparatología para mostrarles y los estaré haciendo con todo el gusto para que cada uno de ustedes pueda aprender o aclarar sus dudas.